Bueno, vamos a terminar el día de hoy los conceptos básicos de representación estereográfica. Hemos estado aprovechando, ¿no?, una página que lo voy a volver a poner aquí el link. Voy a irme a la página. Y bueno, habíamos estado viendo, ¿no?, una serie de ejercicios de cómo hacer las representaciones, ¿no?, en un plano estereográfico. Habíamos visto cómo representar planos, líneas, polos en base a los datos de buzamiento, ¿no?, y rumbo que podemos obtener, por ejemplo, con una brújula Brunton. Eh, y hay situaciones como las que ustedes están viendo aquí, ¿no? Yo puedo tener un macizo rocoso donde puedo tener diferentes planos de, de fisuras o de inclinaciones, ¿no? Entonces, si yo empiezo a representar un macizo rocoso con diferentes direcciones, con diferentes buzamientos, etcétera, yo puedo obtener en mi representación estereográfica, como ven aquí, una maraña, ¿no?, de planos inclinados donde queda muy difícil la interpretación, ¿no?, de cuáles son las posibles líneas de fallas principales de esos planos, ¿no? Entonces, para yo limpiar un poco, ¿no?, cuando quiero representar muchos planos dentro de mi representación estereográfica, se acostumbra, en vez de usar los planos como nosotros los habíamos visto representarlos a través del polo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el polo de un plano. Prácticamente, el polo de un plano, habíamos visto, ¿no?, que con esta designación nosotros podemos representar un plano inclinado y a nivel de superficie cómo se representaría, ¿no? Todo esto lo hemos visto. Gráficamente, ¿en qué consiste el polo de un plano? Prácticamente el polo de un plano consiste en trazar una recta, esta recta roja que ustedes pueden ver aquí, perpendicular, ¿no?, al plano amarillo, hasta que corte, ¿no?, la semiesfera inferior, y ese polo, este punto, ¿no?, de corte de la recta que intercepta el plano a 90 grados, lo proyectamos a nivel superficial obteniendo el punto rojo. No sé no sé si quedó entendido en qué consiste el polo de un plano, que en ese caso sería el punto rojo. ¿Dio para entender? ¿Lo puede volver a explicar, ingeniero, por favor? Ok, Elías. Bueno, como les decía, muchas veces yo puedo tener el problema de que quiero representar muchos planos. Aquí en esta figura tenemos un solo plano, ¿no?, que es esta línea azul. Pero en geología muchas veces yo puedo tener varias líneas, ¿no?, de fallas, y empiezo a representar varios planos, hasta que llega un punto en que no da para leer muy bien, digamos, ¿no?, mi representación esferográfica.
estereográfica, perdón. Entonces, yo puedo tener una situación de una malla muy tupida, ¿no? De planos, como pueden ver aquí. ¿Da para entender eso? Sí, Sí, ingeniero. eso se entendió. Correcto, Ok, ingeniero. entonces, gracias. Entonces, una manera más limpia, digámoslo así, de representar los planos, en vez de que los representemos por estas curvas, como ven aquí, que me pueden llevar, si yo tengo muchos planos, ¿no? A ser representados, me pueden llevar a esta maraña, ¿no? Y ahí no da, es muy difícil de eh, interpretar cualquier cosa. Entonces, en vez de yo trabajar diseñando varias curvas, la curva la represento por el polo de la curva. Es decir, en vez de trazar esta curva, yo la represento por un punto. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. gracias. Gracias. Entonces, ese punto se llama el polo del plano. El polo del plano, gráficamente, ¿no? En la representación estereográfica, ¿cómo se representa? ¿Qué significa el polo de un plano? Aquí este punto rojo es el polo de este plano representado por la línea azul. ¿Da para entender hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. perfecto. Gráficamente, ¿qué significa ese polo? Bueno, el polo de un plano consiste, fíjense, yo tengo aquí este plano amarillo, ¿no? Que está abusando, ¿no? Aquí hacia el sudeste. Entonces, yo tengo esta línea de dirección del plano, ¿sí? Y a esta línea le calculo una línea ortogonal, que es esta línea roja. ¿Me acompañaron hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, esta línea roja yo la proyecto a 90 grados de este plano amarillo hasta que intercepte mi semiesfera, hasta que perfore, ¿no? Mi semiesfera en la parte inferior. ¿Sí? En ese punto de intersección con la semiesfera, yo proyecto ese punto hacia arriba y con eso obtengo a nivel superficial la posición de este polo. Entonces, con eso ya yo no necesito trazar esa línea curva y solo ploto el punto diciendo que es el polo de ese plano. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. ¿Ok? Ahora sí. Yo sé que es medio abstracto, pero vamos a ver que es muy sencillo de trazar el polo de un plano usando los mapas estereográficos que hemos estado empleando. Eh, lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que es un polo de un plano. ¿Quedó para entender? No sé si dio para entender. Sí, ingeniero, ahora se entendió mejor. Ok. Entonces vamos a ver cómo se traza, ¿no? El polo de un plano. Para eso me voy a ir más abajo, ¿no? De esta página de internet. Vamos a irnos al punto 331, creo que era. Aquí, punto 33, sí, punto 331 de la página, que dice representar el polo del plano con rumbo 30 grados noreste y usamiento de 60 grados sudeste en las redes estereográficas. ¿Ok?
Entonces vamos a irnos a nuestro plano estereográfico. Quien esté con el papel cebolla puede ver de hacerlo también manualmente. Y lo mismo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el rumbo. El rumbo es 30 grados del norte al este. Con eso trazo mi línea segmentada roja esa a 30 grados y después la giro hacia el norte a través del menor giro posible, ¿no? Que en este caso va a ser en sentido antihorario, ¿no? Entonces, una vez alineada mi línea, lo que yo hago es seleccionar el buzamiento. Entonces aquí el buzamiento es 60 grados sudeste, ¿no? Entonces aquí, habiendo alineado como hemos hecho en clases anteriores, el buzamiento es 60 grados hacia el sudeste, ¿no? Perdón, en dirección este-oeste, perdón. Entonces aquí, como hacemos lo mismo, ¿no? En vez de 0, aquí habíamos visto que era buzamiento 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. 60 grados es donde está el punto azul, ¿no? Nosotros para representar el plano lo que hacíamos era dibujar esa curva de 60 grados, ¿no? Y después volver a girar el plano. Como aquí estamos ya en una situación de que no queremos representar el plano y sí el polo del plano, entonces lo más simple es a partir de este punto, donde está mi plano de 60 grados de buzamiento este-oeste, yo marco 90 grados más. Entonces voy a marcar acá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, que es el punto rojo. Ese punto rojo sería el polo del plano que pasa por el punto azul. ¿Quedó entendido hasta ahí? Ingeniero, disculpe, ¿será que lo puede repetir ese último paso? Me perdí a lo último. Ok. Hasta el punto azul creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Fabián Senzano quiere dar examen, entonces vayan anotándose los que quieran dar examen. Yo les voy a marcar fecha. ¿Ok? Entonces Fabián va a dar examen. Van manifestándose los siguientes que quieran ir dando examen. ¿Ok? Bueno, entonces 60 grados de buzamiento con dirección este-oeste. Y de ahí, para marcar el polo, siempre continuamos caminando en la misma dirección, pero tenemos que marcar 90 grados. Siempre el polo se encuentra sobre la representación estereográfica, siempre el polo se presenta a 90 grados de... siempre el polo se presenta a 90 grados del plano de buzamiento. ¿Quedó entendido eso? Entonces, para ello, siempre que queramos marcar el polo de un plano sobre las líneas, ¿no?, de buzamiento, seguimos marcando 90 grados en esta dirección. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90.
¿Ok? Sí, ingeniero, ahora sí. Gracias. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. No. Entonces, con eso representamos el punto rojo y ya no marcamos el plano, solo queda marcado el polo. Y ahí hacemos lo mismo, completamos el ejercicio volviendo a girar, ¿no? Esta línea roja, los 30 grados que habíamos girado anteriormente. Entonces, esta línea segmentada la volvemos a girar a los 30 grados, ¿no? Del rumbo que habíamos hecho, como hacíamos con la representación de plano. Borramos el punto azul, que es solamente de referencia para marcar el polo. Lo dejamos dibujado el polo. Y ahí quedaría ya indicado, ¿no? El polo del plano que está con rumbo de noreste 30 grados y buzamiento sudeste de 60 grados. No sé si quedó entendido el ejercicio. Sí, ahora sí Sí, se entendió súper bien, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo y de esa forma, ¿por qué son interesantes los polos? Porque yo cuando tengo muchos planos que representar, queda mucho más limpia mi representación a través de una nube de puntos que a través de una maraña, ¿no? de curvas. ¿Quedó entendido? sí, ingeniero. Ok, básicamente esto era lo que yo quería mostrar en este curso de representación estereográfica. Aquí está toda la secuencia, ¿no? De cómo llegar a determinar el polo de un plano. Aquí ustedes pueden ver en la siguientes ejercicios cómo representar el polo de un plano vertical, de un plano horizontal, ¿no? La semana que viene vamos a entrar ya en la recta final de la materia. Yo sé que a veces nosotros que somos ingenieros, digamos, muchas veces varios de ustedes, yo mismo, ¿no? Hemos pensado por qué usar esas redes estereográficas, qué aplicación práctica tiene, digamos, ¿no? Entonces, semana que viene vamos a entrar en la etapa ya final de la materia, donde yo estimo que vamos a necesitar unas 2 a 3 clases más para mostrarles, ¿no? Algunas aplicaciones para qué sirve, mostrarles para qué sirven, ¿no? Esas redes estereográficas dentro de aplicaciones de ingeniería civil, como ser, por ejemplo, a la hora de verificar la estabilidad de una excavación en roca, donde yo quiero abrir una brecha en talud, por ejemplo, para meter por ahí una carretera o una ferrovía, ¿no? Otras aplicaciones de estas representaciones estereográficas es para para evaluar la posibilidad de falla de cuña en excavación de túneles, ¿no? Entonces, las siguientes clases vamos a ver algunas aplicaciones de estos ejercicios para quien quiera ya, ¿no? Entrar en un campo mucho más a fondo, ¿no? De lo que sería la ingeniería de rocas, ingeniería de minas o ingeniería de túneles, ¿no? Bueno, aquí en la parte final también quien quiera ir hasta la parte final, hay algunos ejemplos de cómo yo puedo, por ejemplo, si tengo 2 líneas de falla que se representan mediante 2 planos, cómo yo puedo usar la red estereográfica para encontrar puntos de intersección, por ejemplo, donde 2 planos de falla se pueden estar encontrando, ¿no? Entonces aquí en esta página hay esos ejercicios. Y si ustedes se recuerdan, ¿no?
en suelos sedimentares, nosotros hablábamos de estratificación, ¿no? De suelos sedimentares, donde yo puedo tener varios planos, ¿no? De capas de sedimento o estrías de falla, ¿no? Entonces, esto también, este ángulo, ¿no? De las capas de sedimento también pueden representarse, ¿no? En la red estereográfica a través de lo que se llama pitch. ¿Ok? Entonces, aquí está también el paso a paso de cómo representar el pitch, donde se usan estas curvas menores, ¿no? O sea, es un proceso similar, solo que ahí para marcar el pitch ya no se cuentan estas líneas y se cuentan estas transversales, ¿no? Entonces aquí está la secuencia. Esto es muy útil cuando yo estoy analizando o quiero representar, por ejemplo, planos geológicos de estructuras dobladas. ¿Recuerdan lo que era una estructura doblada? No, ingeniero. Era cuando teníamos varios sedimentos, pero empiezan a ceder las capas, entonces en vez de que yo tenga una estratificación, ¿no? De sedimentos rectilínea, con el peso, ¿no? De capas superiores que se van depositando a futuro, el suelo empieza a ceder, ¿no? Entonces empieza a deformarse y formar una estructura doblada, que son varias capas, pero que es como que si vayan colapsando bajo su mismo peso, ¿no? Entonces esto es una estructura doblada y este ángulo de dobla, ¿no? De la estructura también se puede representar a través del pitch con estas líneas de curvas menores que se llaman, ¿no? ¿Ok? No vamos a entrar en tanto detalle para objeto de esta materia, pero simplemente es indicarles, ¿no? Que yo puedo representar también los planos de esas estructuras dobladas, ¿no? Y bueno, más aquí hacia el final, digamos, ustedes tienen este video, ¿no? Quien quiera revisar a través de este video, que está mucho más explicado por esta profesora que es experta en geología, todo lo que hemos ido hablando de las materias. ¿Ok? Entonces, simplemente para terminar, ¿no? Con la práctica que les pedí, creo que quedamos, ¿para qué día? Para el lunes. No, para el miércoles. Miércoles que viene, ¿no? Sí, creo que fue miércoles que viene. Entonces, Miércoles. sí. Entonces solamente vamos a hacer un quinto punto, que sería representar el polo del plano indicado. Le añadiremos ese punto, que no es nada complicado, es simplemente marcar 90 grados y dibujar, marcar un punto, ¿no? A los 90 grados del plano. Ingeniero, ¿lo podemos hacer encima de los anteriores? Sí, pueden hacerlo todos juntos, ¿ok? Ya. Ingeniero, una preguntita. Yo fui el chico que le escribió al privado. Es que la otra semana... Lo dejan en secretaría si van a ir antes, ¿ok? ¿Secretaría dónde queda eso, ingeniero? Disculpe. Secretaría Laboratorio Civil. Ya. Inge, buen día. ¿Hasta qué hora tenemos para dejarlo? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora tenemos para dejarlo?
Por el tema de la pandemia se está trabajando hasta las 3 de la tarde, secretaría, ¿ya? Bueno, gracias. Quien lo quiera entregar a partir de ayer, hoy día, mañana, puede ir dejándolo, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, ir para el punto, para cerrar con este tema de representación de red estereográfica. Todo esto que hemos hecho, y quien quiera también imprimir y hacerlo por computadora lo puede hacer. Fíjense que aquí están viendo, no sé si ven estos dos links aquí en la página. Se ve. ¿Lo ven? Sí, se ve, ingeniero. Entonces, si ustedes entran aquí al link de Visible Geology, geología visible, voy a repetir. Quien esté con computadora ahí, selecciona este link y los va a redireccionar a otra página, que es esta, que se llama Geología Visible. Y todo lo que yo les he dicho que hagan en papel cebolla, lo pueden hacer en computadora. Entonces los va a redireccionar a esta página de StereoNet. Yo selecciono aquí StereoNet. Y ahí me va a abrir este programa. No sé si lo están viendo en pantalla. Se ve, Inge. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, adicionar un nuevo plano, me voy a ir aquí, a esta parte. Y ahí me va a preguntar el programa qué es lo que quiero adicionar. Un plano, una línea, plano y polo, ¿no? Un pequeño círculo, una roseta de análisis estadístico que escapa un poco a los alcances de la materia, pero en esa misma página que hemos estado usando está al final, ¿no? Está también explicado qué es. Pero lo más simple es si yo quiero adicionar un plano, por ejemplo. Entonces aquí me va a pedir el nombre del plano. Le voy a dar plano 1, por ejemplo. Strike es el rumbo, 65 grados. Y dip es buzamiento, ¿no? Por ejemplo, 25 grados. El programa aquí me pregunta qué es lo que yo quiero, si quiero plano o polo. Y aquí selecciono si solo plano, si solo polo o ambos, que me plote el plano y el polo, ¿no? Entonces, voy a darle a aceptar. Aquí hay que tener cuidado porque nosotros en la representación estereográfica, nosotros hemos estado usando cuadrantes de 180 grados de norte-sur con dirección este y 180 grados hacia el este, ¿no? Entonces aquí trabaja con los 365 grados. Entonces hay que hacer ciertas conversiones que en el video, cuando estamos hablando de 188 grados, entonces sería nuestro StereoNet. Estaríamos hablando de dirección, como es más de los 180, estaríamos hablando de dirección sud-oeste, ¿no? Y superior a 270 grados, como es el caso de 295, estaríamos hablando de dirección noroeste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que aquí las direcciones como nosotros usamos nuestra representación estereográfica es de 0 a 90 grados noreste, de
de 90 a 180 grados sería de norte a sur, ¿no? Y así, aquí ya es más sencillo porque ya habla de 0 a 365 grados, ¿no? Entonces no hay que preocuparse tanto con esas direcciones este-oeste, ¿no? Entonces, básicamente, esta sería, ¿no?, la representación. Le voy a dar a aceptar. De ahí nosotros tenemos, ¿no?, el plano que hemos seleccionado. Si yo quiero ver en 3D cómo está ese plano, ahí tienen la representación estereográfica de ese plano. ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Ya, y aquí ustedes están viendo la semiesfera, ¿no?, en color ceniza claro. Y aquí ustedes pueden ver lo que yo les comentaba, ¿no?, cómo se obtiene aquí gráficamente el polo de ese plano. Entonces trazamos, aquí el programa ya traza esa línea, ¿no?, perpendicular hasta que se intercepta con la cáscara de la semiesfera inferior y de ahí lo proyecta hacia arriba, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver el polo, ¿no?, de ese plano. ¿Quedó entendido? Creo que quedó mucho más claro, ¿no?, con esta figura ahora. Ingeniero, sí. Si quiero verlo en 2D nuevamente, ahí tienen, y puedo ir adicionando otros datos, ¿no? Por ejemplo, en otro color, plano 2, con otros valores de rumbo y buzamiento. Ahí tendríamos el plano 2 en color café. Y en 3D, ahí ustedes tienen y pueden ver cómo se interceptarían esos dos planos, ¿no? Esto es muy importante cuando yo voy a hacer mi excavación de túneles, por ejemplo. Voy a ponerlo aquí, digamos, ya que voy a suponer si yo quisiese hacer una excavación de túnel aquí. Fíjense que aquí, si en esta dirección, si voy a remover este material de roca, fíjense que aquí tengo dos planos interceptándose. ¿Lo entienden eso? Entonces, si yo hago una excavación aquí debajo, lo que yo puedo tener riesgo aquí es de que exista un colapso, ¿no? Entonces, eso es lo que en análisis de estabilidad de excavación subterránea, túneles o minas, esto es lo que se llama análisis de cuña para evaluar cuál es el riesgo que yo puedo tener de que durante mi excavación pueda interceptar planos de fallas que me puedan ocasionar derrumbe. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces esa es una de las muchas aplicaciones que pueden tener estos planos estereográficos de representación, ¿no? Ok. Bueno, con eso estaríamos finalizando, ¿no?, la clase del día de hoy, y semana que viene ya veríamos algunas aplicaciones prácticas en ingeniería civil de todos estos conceptos que hemos estado viendo de representación estereográfica y de los estudios de laboratorio que hicimos también hace algunas semanas atrás.
¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Ingeniero, al hacerlo en ese programa, directamente nosotros lo podemos imprimir de ahí todos los Sí, pues, 5 trabajos que nos dio. sí, pero eso tienen que adjuntar indicando qué es lo que están representando. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo nuestra clase y continuaríamos el próximo lunes. Muchas gracias y hasta semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.